Como es normal en tu vida diaria como detective, eres enviado a una escena del crimen en donde ha ocurrido un brutal y horrible asesinato. La evidencia de un corte en cruz hecho en la garganta después de la muerte de la víctima nos da la impresión de que se trata de un asesino serial. Al menos así sería, de no ser porque encuentras al culpable inmediatamente, escondido y asustado, muy cerca de la escena del crimen. Al día siguiente, vuelve a ocurrir un asesinato, esta vez cometido por un profesor hacia su mujer, y al igual que el caso de ayer, existe la herida en cruz hecha con una navaja. Pero antes de que siquiera puedas empezar la investigación, el profesor confiesa haber sido el culpable del crimen. Lo que parece una extraña coincidencia empieza a convertirse en algo escalofriante cuando ocurre una tercera vez. Esta vez, un policía usa su arma de fuego contra su compañero. Después de dispararle, ha decidido dejar la misma marca, el corte en forma de cruz. Te das cuenta que estos casos no serán como cualquiera que hayas enfrentado en el pasado, y si logró llegar a la policía, es solo cuestión de tiempo antes de que te atrape a ti. Pero la pregunta es si en el próximo caso serás la víctima o el asesino. Estamos de vuelta. Cure es una película de 1997 dirigida por Kiyoshi Kurosawa, no confundir con el famoso Akira Kurosawa, y es posiblemente una de las mejores películas de detectives que he visto. Tal vez porque no es realmente una película de detectives, sino sobre el ocultismo, las cargas emocionales que esconden las personas y la pérdida del individuo en el colectivismo de la sociedad moderna japonesa. Y que el director conecta con el cuento folclórico de Barba Azul. Si todo lo que escuchaste en el intro suena interesante, pausa el video aquí, ve la película y regresa cuando no hayas entendido nada porque la verdad es una película compleja. Así que ya saben, alerta de spoilers porque tenemos que empezar hablando de la película, o mejor dicho, del cuento de Barba Azul. Para los que no lo conocen, Le Barbe Bleue es una historia recopilada por Charles Perrault sobre un hombre rico y opulento que decide pedir la mano de la hija de su vecino. El vecino está encantado por su hija ya que se trata de un hombre con medios para proveer, que no tiene ningún defecto, excepto por un pequeño detalle, y es que tiene la barba azul. Y como nos hace spoiler el inicio de la película, sabemos que termina con su nueva prometida asesinándolo. Es con este cuento que abre Cure, para enseguida traernos el tema central de la película, y es que una molestia tan minúscula como lo es la barba azul de una persona es suficiente para asesinarlo. Volvamos a la introducción, pero siendo una película tan compleja donde ocurren muchas cosas al mismo tiempo, en vez de simplemente contar lo que ocurre, es mejor ver la película desde los ojos de nuestro protagonista, el detective Kenichi Takabe. ¿Has estado investigando estos casos en donde el asesino siempre es encontrado inmediatamente, en algunos casos incluso cometiendo el acto en el momento? Primero se trata de un hombre profesional con una dama de la noche, luego un profesor con su esposa, luego un policía con su compañero y finalmente una doctora con un hombre en un baño público. Y lo que conecta todos estos asesinatos, más allá del extraño corte en forma de cruz en la garganta, es la presencia de un hombre que los ha visitado a todos, llamado Majima, el cual no tiene memoria alguna, incluyendo del presente. Constantemente pregunta dónde está y quién es, pero más importante aún, siempre te está preguntando quién eres y te pide que hables de ti. Sabes que está involucrado con el caso, pero no tienes forma de probarlo, más allá de la alocada idea de que este sospechoso ha estado hipnotizando a los culpables, por lo que decides enviarlo a prisión. Los interrogatorios no dan fruto debido a la naturaleza olvidadiza de Majima, pero te resulta especialmente frustrante ya que cargas con algo parecido en tu hogar. Tu esposa sufre de lo que parece ser indicios de demencia, en donde empieza a olvidar las cosas. La comida que te sirve está cruda, sin cocinar, se pierde constantemente de camino al hospital psiquiátrico o al hacer las compras, y aún más notable, enciende la lavadora sin colocar ropa en ella. Llevas días sin comer debido a la ansiedad. Eres tanto detective como esposo, y sientes que ambas partes de ti cargan con un problema sin solución.
Por un lado, una serie de misteriosos asesinatos que no puedes resolver, y por el otro, una esposa que tienes que cuidar constantemente por sufrir una enfermedad sin una cura. Estas preocupaciones se mezclan al llegar un día a tu casa después de interrogar a Majima para darte cuenta que tu esposa se ha quitado la vida. Tu angustia hace que caigas al suelo, inundado por la desesperación, solo para ser sacado de este trance por tu propia esposa. Lo que has visto ha sido una ilusión. ¿Acaso ya has sido hipnotizado? Ahora, para la audiencia es evidente que Majima está haciendo alguna especie de hipnosis con sus víctimas. A veces usa el fuego de su encendedor, otras veces usa el agua, y más tarde veremos cómo usa las vibraciones al golpear el radiador en su celda. Y como Takabe y su compañero el psiquiatra Sakuma lo han estado visitando, hemos de suponer que los ha intentado hipnotizar repetidas veces. Como sabemos que se trata de Majima, Takabe logra encontrar su última residencia, en la que no ha estado por varios meses. Ahí descubre que ha sido estudiante del magnetismo animal de Mesmer, que es lo que sentaría las bases de la hipnosis más adelante. Además, encuentra varios libros de ocultismo y las pistas sobre el asilo en el que se crió. Gracias a Sakuma, también descubre la primera grabación de hipnosis realizada en Japón, en donde un hombre llamado Bakuro hace la señal de la cruz frente a una mujer. Sakuma asegura que la mujer asesinó a su hijo días después, pero al investigar más sobre Bakuro, se nos muestra que ha sido borrado de la historia por sus prácticas de ocultismo. Es aquí cuando la película da a entender muy sutilmente que se trata de una película de sectas y cultos. Lo que sea Majima, sabemos que alberga un poder extraño e inexplicable dentro de su interior que lo ha llevado a hipnotizar a las personas. Sakuma, el psiquiatra, asegura que se trata de un misionero que está realizando un ritual o una ceremonia para marcar a las víctimas con una cruz. Ese Sakuma sabe demasiado. Como es de esperarse, descubres que tu colega ha sido sugestionado por Majima en algún momento. La evidencia está en la gran cruz pintada en su departamento, la cual no tiene idea de por qué la ha pintado y que busca borrar de forma frenética. Por si fuera poco, Majima ha escapado de prisión, pero ¿sabes a dónde ha ido? El asilo abandonado en el que se crió. Antes siquiera de tener una conversación, no le das tiempo de que intente hipnotizar y descargas tu pistola. Pero Majima parece sonreír y decide hacer una última señal de cruz al aire antes de que acabes con él. Es en este asilo que encuentras la misma foto con el rostro borrado del que debe haber sido Bakuro, el primer hipnotizador de Japón, además de un viejo fonograma donde se escucha su voz, como un canto ritualista, en donde habla de tomar la espada, que es la cura de los pesares del hombre. La película termina con una rápida toma de la esposa de Takabe, que había estado internada en un hospital psiquiátrico, asesinada de forma brutal con una cruz en el cuello. Una escena que no puedo mostrar o papá YouTube se molestará. Y luego con una escena de Takabe comiendo en un café. Ya nos habían mostrado una escena similar en este lugar, y al igual que todas las escenas en las que Takabe está a punto de comer, está llena de platos de comida sin tocar. En este final podemos ver cómo Takabe se ha comido todo, ya que no sufre los pesares que lo hundían. Tanto Majima como su esposa están muertos, por lo que se convierte en un hombre que se ha liberado de sus cargas emocionales. Finalmente, aparece la camarera, retira su plato y luego su gerente le susurra algo. Acto seguido, ella toma un cuchillo de la cocina y se va detrás del gerente y luego... créditos. Ok, hora de respuestas y teorías. La película parece indicar que lo que sea que Majima tenía adentro se ha transferido a Takabe y ahorita está intentando sugestionar a las personas, pero sin tener que usar el agua, el fuego o las vibraciones. Tal vez incluso esté usando el humo de su cigarro. Esta idea de la entidad dentro de Majima se ve reforzada en la escena en que hipnotiza a la doctora, en donde le cuenta que es un recipiente vacío y que no hay nada dentro de él, razón por la cual ni siquiera tiene recuerdos del presente. Y esto es transferido a Takabe, el siguiente recipiente, en la escena del asilo, el cual podría estar ocurriendo en la mente de los dos como una especie de duelo mental. Esto podemos anexarlo con la idea de que cada vez que ocurre una hipnosis o una ilusión, están presentes algunos de los elementos. El encendedor hace referencia al fuego, el agua derramada al agua,
y las vibraciones a los temblores o los terremotos de la Tierra. El elemento que nos faltaría es el aire, que podemos ver en forma de neblina rodeando el asilo en ese enfrentamiento final entre Majima y Takabe. O tal vez el elemento que falta, el aire, es el humo del cigarro de Takabe en la escena final de la película. Aunque nunca te lo muestran directamente, Majima es un misionero de esta secta que está buscando un nuevo recipiente. De hecho, el nombre original de la película iba a ser El Misionero, que no tiene nada que ver con esa pose, pero fue cambiado debido a un atentado religioso que ocurrió en el metro de Tokio en 1995, en donde una secta religiosa apocalíptica conocida como Om Shinrikyo. o Verdad Suprema hicieron 5 ataques coordinados con gasarín, matando a 13 personas. E imagino que Kurosawa quería desligarse de ese suceso. Ahora, ¿por qué el detective decide matar a su esposa cuando antes estaba tan angustiado ante la idea de que ella pudiera haberse quitado la vida? No es simplemente porque ya no está Cabe, sino porque ha decidido liberarse de algo que le molestaba. El ente o la entidad se alimenta de las molestias y lo mismo ha ocurrido con todos los asesinatos. No es que el profesor odiara a su esposa, pero toda vida en pareja viene con algunas discusiones o molestias. No es que el policía odiara a su compañero, pero el diálogo entre ellos nos da a entender que eran personalidades muy distintas, siendo uno más relajado, permitiendo a Majima fumar, mientras que el otro es más pegado al libro y decide no fumar por estar en servicio. No es que la doctora odiara a los hombres, pero tengan que entender que ella quiso ser cirujana y no fue considerada por ser mujer, razón por la cual ella asesina a su víctima en el baño de hombres. Y no es que la esposa de Barba Azul lo odiara, tal vez no era fan de que su barba tuviera ese color. La escena que más importancia tiene es una conversación entre Takabe y Majima en la prisión, en donde el detective termina quebrándose y revelando lo enojado que está con las personas como Takabe, quien le pregunta quién es. Pero esta vez no como si tuviera amnesia perpetua, sino preguntando si es el detective o si es el esposo, o si no es ninguno de los dos. En el Japón moderno que Kurosawa nos muestra, cada persona ha de cumplir un rol en la sociedad, borrando la identidad del individuo y reemplazándola con una posición. Cada vez que un personaje se presenta en la película, lo hace con el cargo: el detective, el psiquiatra, la doctora, el profesor, etc. Las personas son sus profesiones, y Majima lo sabe. Al conocer al jefe de la policía, quien se presenta como tal numerosas veces, Majima termina preguntando simplemente: Fujiwara, jefe de la policía, ¿quién es usted realmente? Ya no hay amnesia, sino una duda existencial de quién es una persona si no es su cargo. Majima dice que Takabe no es ni detective ni esposo porque no es sus cargos, y que ni siquiera su esposa sabe quién es realmente porque nunca se ha revelado. Takabe se altera ante esta insinuación, culpando a Majima de sus pesares, ya que Majima representa lo mismo que el extranjero de Albert Camus, y es la idea de alguien cuya mera existencia es una afrenta al sistema. En este caso, alguien sin posición y sin nombre, y por lo tanto libre de cualquiera de sus cargas. Alguien que ha recibido la cura. En un arranque emocional, Takabe reta a Majima de que lo hipnotice, poniendo el encendedor en la mesa. Es ahí que Majima se da cuenta que el detective, tal vez por su profesión que le obliga a reprimir emociones ante escenas brutales, es más resistente a la sugestión hipnótica, y que tal vez incluso sea capaz de sugestionarlo a él. En medio de un juego de luz y oscuridad, los dos elementos faltantes en la sugestión, Majima se da cuenta que encontró al recipiente perfecto, al próximo misionero que cargará con este ente. Cure es una película que da muchos temas de los que hablar, algunos de los cuales son solo teorías, como lo es el comentario de la restauración del gobierno Meiji, que buscaba borrar todas las señales de ocultismo, o la influencia de poderes extranjeros, ya que Mesmer era un hipnotizador alemán con una técnica inventada en Francia. Al mismo tiempo, deja muchas cosas abiertas a la interpretación, como lo es si era real el ente que vivía dentro de Majima, o si la amnesia de Majima era real o fingida. Pero como ocurre con todas las grandes obras, esto es entregado a conjeturas de la audiencia, ya que los temas abstractos que conlleva la obra son más importantes que sus detalles. Da igual si la secta tenía razón o no, si había un espíritu poseyendo a Majima, o si el asilo tiene lugar en el mundo real o en las mentes de los personajes. Lo importante es el mensaje de la película. Pero para cerrar, es mejor enfocarnos en un tema más complejo que la película busca retratar sobre lo que se espera del individuo en la sociedad moderna japonesa, y se ve reflejado en una de las primeras escenas de la película en la que Takabe visita una tintorería. Al lado de él,
Hay un cliente que lleva tiempo esperando por su ropa y que murmura por debajo lo enojado que está y los inútiles que son los empleados. Pero cuando llega su ropa, simplemente da las gracias de forma muy educada. No actúa sobre esta molestia y no se trata de una molestia tan grande, pero una simple sugestión podría hacer que incurra en sus pensamientos más oscuros y perversos. El terror de esta película reside en la cura al problema de Takabe, un esposo que ama tanto a su mujer que le duele verla en ese estado mental. No es que solo sea una molestia tener que cuidar de ella, sino que le duele tener que hacerlo, le duele tener que lidiar con un reflejo de lo que era su esposa. Y este dolor solo puede ser solucionado con la muerte de ella. Llegado a este punto, he de confesar que te he estado mintiendo. O mejor dicho, la película te ha estado mintiendo. El cuento de Barba Azul no es el que te cuentan en la primera escena de la película, ya que solo te cuenta el inicio y el final de la historia. Pero los que han leído este clásico de Perrault saben que Barba Azul es un asesino serial que ha matado a sus antiguas esposas, siendo la séptima, la nueva, la que termina asesinándolo a él. Y es que ambas interpretaciones del cuento, la verdadera y la mentira, se adaptan muy bien al tema central de la película. Porque la idea de que Barba Azul, un hombre rico y aparentemente buena persona, sea un asesino serial, nos da la idea también de que cualquiera de nosotros podría serlo. Tu vecino más tranquilo, tu esposa más obediente, tus hijos más estudiosos, cualquiera podría esconder ese secreto. Después de todo, los que son aficionados al true crime sabrán que los culpables que más cuesta atrapar son los más carismáticos y las personas de las que nadie sospecharía. Y todo esto mezclado con una sociedad moderna japonesa, donde no eres más que un nombre y una posición y que cargas con todos estos pesares emocionales debido a estas mismas etiquetas, no es de extrañarnos que más de uno decida ser Barba Azul o su esposa. También quería comentar esta escena donde Sakuma está intentando borrar la cruz porque me parecía como si el director le puso ojos gigantes para hacerlo ver como si estuviera loco. Cuando lo vi por primera vez grité tipo ¡Ey!